Muy buenos días con todos los asistentes. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario desarrollado en conjunto con los distribuidores de la región de LATAM y efectivamente el foro en español de Ubiquiti. Antes de comenzar, primero agradecerles a todos por su tiempo y les solicito, por favor, en la parte de preguntas, puedan confirmar si están escuchando bien el audio y ya deberían estar viendo la presentación para poder dar inicio. Recuerden que igual este video lo estoy grabando para luego compartirlo en nuestro canal de YouTube, por si acaso quieran revisarlo o compartirlo con algún compañero. Y la presentación se les voy a entregar al final en formato editable para que también la puedan tener como referencia. En caso muchos clientes la utilizan también para conversar con su usuario final. Perfecto. Muchísimas gracias por las confirmaciones. Recuerden que igual ustedes pueden formular ahí en la misma parte de preguntas sus consultas, dudas, inquietudes que puedan tener. La idea de la presentación es analizar primero, digamos, el escenario de hospitalidad, todo lo que viene que tener mucho con la vertical hotelera, y efectivamente revisar algunos productos muy orientados a esta solución. Específicamente hoy en día nosotros con Unify, que es la familia que vamos a presentar, trabajamos directamente orientados a un concepto de solución y eso nos permite pues tener clientes felices, que es lo que buscamos directamente hoy en día en todos los proyectos. Perfecto. Antes de hablar un poco de los productos, me gustaría primero comentarles qué es la visión que se está trabajando hoy en día. A muchos de repente no lo han revisado, algunos materiales que hemos compartido, pero vamos a explicarlo el día de hoy, que tiene que ver con un concepto de conectividad, lo que hoy día se habla mucho en los proyectos de redes. Muchos clientes finales dicen que necesitan Wi-Fi o Wi-Fi, como nosotros le solemos llamar, pero en realidad el cliente no busca un Wi-Fi, lo que el cliente busca es una experiencia de conexión o una experiencia de conectividad. ¿Qué le permite una experiencia de conectividad? Pues efectivamente las 5 Cs son necesarias para que ésta se dé. Y la experiencia de conectividad es básicamente que el usuario pueda disfrutar de los servicios de la red en el momento, lugar, con el dispositivo que él lo desee. Entonces, en la vertical hotelera, digamos, o de hospitalidad, se ha vuelto mucho más sensible este tema. Por ejemplo, yo me acuerdo que 10 años atrás los hoteles veían el wifi como un complemento opcional, ni siquiera de valor agregado. Hoy en día es prácticamente elemental en la gran mayoría de hoteles, ¿no? Hay ciertos hoteles que son de descanso, bueno, el wifi es opcional, pero los hoteles de turismo, de negocios sobre todo, efectivamente la parte Wi-Fi es sumamente importante y la conectividad. Entonces, para poder tener éxito en una red, nosotros tenemos que contar con 5 Cs. Lo denominamos de esta manera. Primero, cobertura. Wi-Fi en todos los lugares. Efectivamente, el concepto de Wi-Fi no solamente aplica para las habitaciones en hotelería, sino también áreas comunes. E inclusive lo último que algunos clientes me solicitan es Wi-Fi en los exteriores del hotel. Si me preguntan por qué, es porque muchos turistas, huéspedes, efectivamente utilizan, digamos, algunos apps para tomar sus movilidades directamente. Entonces necesitan conectividad estando fuera del hotel para que puedan funcionar sus apps. Compatibilidad, que es algo que siempre se discute. ¿Cómo va el tema de la convergencia? ¿Qué pasa si hay usuarios que traen dispositivos muy antiguos, muy nuevos, en otros idiomas? Y efectivamente, pues, como ustedes saben, la tecnología de Wi-Fi constantemente tiene muchas actualizaciones. Los equipos más caprichosos del Wi-Fi podríamos decir que son las Mac, por ejemplo, ya que constantemente se autoactualizan y necesitan que la P esté con los últimos drivers para poder mantener una comunicación. Entonces, ese término BYOD que vemos ahí, que significa en inglés Bring Your Own Device, se usa mucho en la vertical hotelera y efectivamente tenemos que garantizar esa compatibilidad con el estándar Wi-Fi. Ahora, nosotros podemos tener un excelente Wi-Fi, pero eso no va a servir de nada si la capacidad de la red no tiene el rendimiento. Muchos clientes piensan que el Wi-Fi siempre es el culpable, pero a veces la red puede ser la culpable, la infraestructura que nosotros lo denominamos ahí. Entonces, efectivamente, una red que no tenga saturaciones, no tenga latencia, ni problemas de conflictos IP, ni falta de direccionamiento IP o cualquier otro detalle, ya que efectivamente hoy en día el concepto de una red de infraestructura IP es que no solamente sirva para Internet, tal vez telefonía IP, tal vez biovigilancia directamente o grandes cantidades de banda ancha.
la conexión. Evidentemente ya la salida hacia el proveedor de Internet es parte del paquete. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos tener muy buena capacidad interna, pero si la capacidad de conexión hacia afuera es un problema, pues evidentemente no tendremos usuarios satisfechos. Y el más importante se llama configuración. Este último punto es algo que conversando con algunos usuarios nunca se ha tomado mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque la configuración es algo que antes se hacía una sola vez. Lo configurábamos y listo, se acabó. Nadie más lo volvía a tocar y así funcionaba eternamente. Bueno, eso aplica para switches, pero en la tecnología de Wi-Fi, como las frecuencias son libres o públicas, efectivamente hay que verificar y reajustar a veces las frecuencias, especialmente si tenemos nuevas oficinas o edificios alrededor del hotel directamente que generarían algún desorden de las frecuencias o su utilización de repente algunas que estemos trabajando. Entonces, efectivamente una red especialmente que puede tener variables externas como las que mencioné, necesita constantemente una herramienta que nos permita flexibilidad en la configuración, herramientas rápidas de monitoreo para poder tener éxito en la infraestructura de la red. Entonces, eso realmente es lo que nos va a llevar a nosotros a tener éxito en un proyecto de una red, por ejemplo, hospitalaria. Ahora, efectivamente, nosotros vamos a llegar a una propuesta de Wi-Fi que se llama justamente cobertura Wi-Fi por área o por ambiente. Ustedes habrán visto que algunas soluciones hoteleras hablan del concepto de tener un access point por habitación, otros usuarios lo discuten, el access point en el pasadizo, otros usuarios dicen, no, una P cada 2 o 3 habitaciones. Hay muchas opciones y quiero aclarar que puede ser que todas estén correctas, pero en realidad yo creo particularmente que el diseño de AP por área física de cobertura es el diseño más apropiado. Ahora me dirán, pero eso significa más APs. El cliente final nos podrá decir que en realidad justamente no es lo que está buscando tener muchos APs, pero vamos a explicarle, y les voy a explicar en unas 6 diapositivas, qué es lo que ha cambiado, por qué ya no podemos usar el diseño del AP del pasadizo, que es probablemente lo que muchos clientes hoteleros se lo soliciten. Primero, hablemos del Wi-Fi. El Wi-Fi cuando comenzó en sus inicios solamente operaba en la frecuencia de 2.4, muy buena potencia, mucho alcance por la frecuencia, poca interferencia en el entorno. Detalles muy importantes. Dos, los clientes solamente laptops, buenas potencias, buenas capacidades de antenas, ya que son del tamaño del marco de la pantalla casi, y pocos dispositivos usaban el Wi-Fi. Punto muy importante. Pocos clientes. Uno. Dos, no había tráfico multimedia. Tres, el tráfico era en demanda y efectivamente no se hablaban de megas de consumo, sino de kilobits de consumo. Efectivamente, el concepto ha ido cambiando desde sus inicios que estamos mencionando. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Primero, que tenemos Wi-Fi en todas partes. Y esto hablando primero de la P, porque también hay que hablar del cliente. En el caso de la P, Wi-Fi en todas partes, la interferencia aumentó porque básicamente todas las empresas, todas las oficinas, todos los hogares necesitan hoy en día Wi-Fi, necesitamos conectividad. Entonces entramos en conflicto con otras tecnologías que usen efectivamente la misma frecuencia, como los otros equipos Wi-Fi, Bluetooth, todos los teléfonos tienen Bluetooth, así que el Bluetooth usa 2.4 y genera pequeña, pero genera interferencia, Zigbee o otros programas de automatización. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La frecuencia 2.4 tiene cobertura, pero poco rendimiento. ¿Pero por qué poco rendimiento? Porque se llena rápido de interferencia, porque es una frecuencia que tiende a propagarse mucho y efectivamente entra en conflicto con los demás access points o otros access points en la zona. Entonces, hace muchos años, ya más de 8, 10 años, se hablaba también de migrar a 5 GHz. Perfecto, y se habló muchísimo y que la solución es 5 porque 5 dispone de muchos canales, prácticamente 24 canales, 2.4 solamente 11. Bueno, efectivamente, lo cual es verdad, pero lo que no se quedó o se informó, digamos, a los usuarios es que 5 GHz cubre la mitad de 2.4. Y esta limitación de cubrir la mitad es básicamente por una limitación física de la onda, que efectivamente se ha ido contrabalanceando, contrarrestando, digamos, con diseños de antenas más efectivos, antenas multitrayecto, efectivamente capturar rebotes, bueno, y diversas técnicas que los access points han ido desarrollando, beamforming, entre otros. Pero
Teóricamente, la frecuencia de 5 cubre la mitad que 2.4. Eso obliga que una red que pasa de 2.4 a 5 tiene que duplicar primero la cantidad de APs. Ok, pero muchos clientes también luego dijeron, pero las antenas han aumentado y las antenas nos van a dar más cobertura. Y efectivamente estaban parcialmente en lo correcto, pero tener más antenas no es tener más cobertura. El objetivo principal es tener más rendimiento, porque cada antena es una transmisión adicional o recepción adicional. Entonces multiplico mi capacidad por 2, por 3 o por 4. Pero la energía de transmisión y la energía de recepción efectivamente se distribuye entre las cuatro antenas. ¿Eso qué significa? Que mi cobertura reduce, pero la probabilidad de escuchar señales más débiles es mayor, pero en realidad la cobertura resta un poco. El principal problema que nosotros podemos tener en las redes es que podemos ver la última gráfica donde yo llego a un lugar, saco un access point y el access point ya está contaminado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a veces un cliente me dice, lo configuro el access point en mi oficina, funciona bien, lo llevo al cliente y no funciona tan bien como en mi oficina. ¿Por qué? O la cobertura no es tan amplia. ¿Por qué? Porque es muy probable que la frecuencia que tú estás utilizando esté ya utilizada por otros access points. Entonces, si la frecuencia, como en la gráfica vemos, está utilizada a 48%, cualquier access point del mercado que tú traigas que funcione en 2.4, en el canal 1, como está en el ejemplo, solamente va a funcionar al 52%. ¿Por qué? Porque ya 48 está ocupada. ¿Por qué? Por el mismo o por otros APs, muy probablemente por otros si es que no estamos generando tráfico. Entonces, esto es algo muy interesante porque en realidad conforme nosotros vayamos conociendo más de las redes, vamos a poder recomendar mejores proyectos. Ahora, primero, ya hemos visto el problema que ocurrió en los APs. Y efectivamente, el problema principal no es en los APs, es en los clientes. Y lo voy a explicar. Y esto va a responder una pregunta que vamos a ver en unas diapositivas, que es ¿por qué hay menos cobertura? Que mucha gente siempre me dice. En realidad, en el escenario cliente, el dispositivo principal de conexión Wi-Fi cambió. Antiguamente era la laptop, pero hoy en día es el móvil o dispositivo móvil, smartphone, teléfono, como algunos le llaman. Entonces, estos dispositivos principales no tienen potencia, no tienen alta ganancia de antena y es más, lo más crítico y lo más complicado es que estando en nuestro bolsillo, siguen totalmente conectados a la red, es decir, generan tráfico, no con buenas señales, obviamente, pero generan tráfico y eso puede restar capacidad. Hoy en día ya no se dice cuántos usuarios soporta una red o un Wi-Fi, si no se dice cuántos dispositivos, porque un solo usuario puede traer varios dispositivos a conectar. Y si la pregunta es, ¿el tráfico es más pesado? Por supuesto que sí, también aumentó. Adicionalmente, las interferencias que afectan a la P también le afectan a los clientes, así, directamente. Eso significa que hay una red es muy propensa a errores de comunicación. Sí, efectivamente tenemos muchos factores de interferencia. Las actualizaciones automáticas y tráficos automáticos que se generan sobre la red pueden ser bastante pesados, especialmente en actualizaciones de sistemas operativos, antivirus, firewalls, aplicaciones automáticas, upgrades automáticos de los apps, etcétera, que se realizan vía Wi-Fi. Esto también impacta directamente en el trabajo operativo. Imagínense, tenemos muchos equipos que son de Mac o muchos equipos de Windows, por ejemplo, que se actualizan también automáticamente, pues no se ponen en coordinación para saber si es un primero uno y luego otro. A veces son todos de manera simultánea. Y eso puede ser un gran problema porque evidentemente es más carga sobre la red, carga no voluntaria, podríamos decir, pero es carga que vamos a tener. Y efectivamente, antes cuando se hablaba de la cobertura Wi-Fi, se consideraba aceptable tener dos rayitas en la parte de conexión gráfica a veces de los equipos, porque decíamos, mira, con dos rayitas estamos lentos, pero estamos bien. Eso era antes. Hoy en día tenemos que tratar que efectivamente la mayoría de dispositivos tenga toda la barra completa. Y me preguntarán por qué. Porque el Wi-Fi funciona de manera compartida con todos los usuarios que usan el AP o que se conectan al AP. Lo explicaría como, digamos, esta carretera con estos camiones que nosotros vemos en la gráfica superior. Si todos los vehículos tienen un excelente nivel de conexión, pues efectivamente van a lograr altas tasas de datos y por lo tanto van a obtener muy buena velocidad de transferencia. Por lo tanto, van a ir y transferir su data de manera
instantánea. Apenas termina el camión uno, libera el tiempo, la carretera, para la unidad 2 y luego la unidad 3 y así consecutivamente. Pero ¿qué pasa si en la red Wi-Fi tenemos un dispositivo mal conectado, como lo vemos en la gráfica inferior? Efectivamente, su nivel de conexión es bajo o malo porque de repente está muy lejos de la P o está muy escondido contra la P. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la tasa de datos va a ser menor y si quiere desarrollar la misma cantidad de tráfico que el resto de sus usuarios, los usuarios en la red o sus compañeros, pues necesita mayor cantidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que un usuario mal conectado puede alcanzar capacidades interesantes, pero sacrifica el rendimiento global de la P. Porque efectivamente cuando hay pocos usuarios no se nota mucho, pero cuando tenemos muchos usuarios conectados a un solo punto de acceso, el problema se da más. Ahora, si hay muchos malos usuarios conectados a la P, el problema se nota. Y ese es uno de los puntos principales que ocurre hoy día en las soluciones hoteleras que tienen access point por pasadizo. ¿Cómo? No hay ningún usuario en el pasadizo y todos están en las habitaciones, efectivamente la gran mayoría de dispositivos se conectan mal. Entonces, efectivamente, ¿qué ocurre? Lo sienten lenta la red, a pesar de que el ancho de banda sea bueno y dicen que el culpable es el access point. Sí, de cierta manera sí, pero es culpable los clientes por su ubicación física, porque obviamente bajos niveles de conexión podrían ocasionar o generar estas lentitudes de comunicaciones. Evidentemente, lo que también cambió es la cantidad de tráfico que cada usuario genera. Y esto lo hablo siempre con muchos clientes. ¿En qué sentido? Un solo usuario puede usar Netflix, YouTube, subir un archivo, hacer una VPN, escuchar música, descargar, generar contenido de WhatsApp, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que los usuarios hoy día son talentosos, tienen multicapacidad o multicore, digamos, de poder procesar diferentes contenidos audiovisuales o gráficos. Entonces, estamos hablando de que un usuario mínimo necesita de 2 a 3 megas en cierto momento, no digo permanentemente, pero en cierto momento, para poder disfrutar sus servicios. Efectivamente, hoy en día ya prácticamente, por ejemplo, Netflix o YouTube, que son las aplicaciones más dolorosas para los que administran redes, ¿por qué? Porque su consumo es permanente, no es solamente unos cuantos segundos. Si voy a hacer una película, pues obviamente va a ser durante 2 horas ese consumo. Entonces, eso impacta más justamente sobre los diseños de redes que no son altamente eficientes. Entonces, tenemos que buscar un nuevo diseño en las redes. Ahora, eh, tengo muchos clientes que me dicen, percibimos que el wifi se está envejeciendo. Esa es una palabra que alguna vez un usuario me la comentó y yo le insistía, ¿en qué te refieres envejeciendo? No, lo que pasa es que, mira, cuando yo compré este Access Point 5 años atrás, wow, funcionaba perfecto, cubría todo, pero hoy día cubre como un 70%, 60%. Yo creo que ya está viejito y hay que cambiarlo por uno nuevo. Obviamente uno nuevo tiene mejor sensibilidad, tecnología beamforming, tal vez algunas adicionales más en extras. Pero le digo, en realidad no es que el access point reduzca la cobertura, sino que tu dispositivo cliente, que era laptop antiguamente, ahora es un smartphone. Entonces, eso se lo expliqué de manera gráfica al usuario y el cliente me dice, pero ¿de qué depende una cobertura inalámbrica? Me hizo la repregunta, ¿no? Y le digo, la cobertura inalámbrica depende de 6 variables que están escritas en la parte inferior. Uno, potencia de la P. Dos, antena de la P. Ah, perfecto, eso lo sabemos en la hoja técnica del producto. De acuerdo. Tres y cuatro, potencia del cliente y antena del cliente. Primero es una laptop, luego es un smartphone. Los diferentes smartphones tienen diferentes antenas, diferentes potencias. Eso varía según cada fabricante. Las tabletas igual y las laptops igual. Eso quiere decir que una laptop tal vez pueda llegar a 100 metros de la P, mientras que un smartphone tal vez a 20 o 30 metros. Sí, en el mismo access point, correcto. Por eso es que la cobertura en metros es difícil de estimar en un access point porque depende también mucho de su contraparte, el cliente Wi-Fi. Y las otras variables tienen que ver con disponibilidad del canal y obstáculos. La disponibilidad del canal es imposible de predecir hasta hacer una prueba de campo. Y efectivamente los obstáculos, obviamente, pues van a también manejar, digamos, cierto impacto. La saturación del canal o uso del canal reduce enormemente también la cobertura porque hay que tener mejores niveles de señal para obtener capacidad. Y los obstáculos, evidentemente, debilitan la señal, ya que la señal la tendría que atravesar el obstáculo o tendría que rebotar sobre el mismo. Entonces,
Es por este motivo que algunos clientes piensan o tienen la percepción de que la cobertura es menor en los access points modernos o los últimos modelos. Sin embargo, yo les puedo decir que es un poco mejor porque se han mejorado las sensibilidades y otros detalles que no los he mencionado como los 6 puntos más importantes, pero otros detalles que le permiten a la tecnología de la P lograr un poco más de cobertura. Pero ¿cuál es el problema? Que los dispositivos clientes de la P han reducido sus características, eficiencia en baterías, tamaño del dispositivo, bueno, etcétera. Y ni hablar de los relojes, porque una vez me preguntaron, ¿y el reloj, un reloj Wi-Fi tendría menos cobertura? Por supuesto que sí, mucho menos cobertura. Ahora, efectivamente, hay que tener en cuenta que la frecuencia de 5 GHz sufre más en atravesar con obstáculos, evidentemente, y eso hay que tenerlo en consideración en los proyectos. Ahora, entonces, los usuarios me dicen, Luis, ¿por qué no usamos alta potencia? ¿Por qué no incrementamos la potencia más? Y esto hay que explicarlo. 4 puntos negativos. El primero es que incrementar la potencia deforma la onda. Es como gritarte al oído. Si yo te grito, efectivamente, es probable que no entiendas todos los pequeños detalles que yo quiero decir. Entonces, efectivamente, logras distancia, pero no capacidad. Y lo que es importante es la capacidad, porque se puede lograr poniendo más APs, pero una sobrepotencia no la puedes limpiar. Dos, genera sobrecobertura, porque la señal se expande en todas direcciones. Y eso va a generar inmediatamente conflicto masivo entre todos los access points. Es decir, sin tener un solo cliente, ya los access points están en una guerra porque se escuchan todos contra todos. Tres, no cumple con los estándares Wi-Fi y efectivamente algunos usuarios me han preguntado, ¿afecta a los seres humanos o al usuario final? Pues efectivamente productos certificados no, porque inclusive están diseñados para que el huésped duerma al costado del equipo o la persona viva al costado del equipo sin ningún problema, pero mucha potencia ya efectivamente podría generar un problema. Ahora, lo que muchos usuarios han sentido con alta potencia se llama cobertura fantasma, que algunos clientes me lo dicen. Luis, podemos ver el access point, pero no nos podemos conectar. ¿Por qué? Porque el equipo tiene tanta potencia que tú lo puedes ver, tal vez a 100 metros, 200 metros. Dices, wow, este es el access point, pero no te puedes conectar. ¿Por qué? Porque efectivamente tu dispositivo móvil tiene que tener la misma cantidad de energía para responder contra el AP, porque la comunicación es bidireccional y efectivamente pues los clientes no la tienen. Entonces, mucha potencia como que hoy en día no va de mucho de la mano con los equipos. Sin embargo, las antenas se han ido mejorando para obtener mejores eficiencias realmente. Pero algunos clientes me dicen, las antenas ayudan a amplificar bidireccionalmente, tanto transmisión como recepción. Sí, entonces, ¿por qué no usamos antenas más grandes? Perfecto. Digo, antiguamente las antenas eran de diseño lapicero o torito, que algunos clientes le llaman así, digamos, que nos permitían justamente expandir la señal. Pero estas antenas estaban casi en el mismo ángulo que manejaban sus clientes, las portátiles, efectivamente, en el marco de la pantalla. Entonces ayudaba muchísimo, inclusive en los pequeños rebotes, a funcionar muy bien. Hoy en día el cliente más importante de Wi-Fi no son las laptops, son los móviles. Y los móviles pueden estar de costado, boca arriba, boca abajo, en diagonal, en el otro diagonal, en cualquier posición. Y efectivamente, dado hoy en día que a veces hay pequeños obstáculos, necesitamos mucho procesamiento de rebote, lo que se conoce como multitrayecto en la comunicación Wi-Fi. Entonces, por este motivo, los equipos ahora tienen unas antenas internas que en realidad cuando uno las mira en sí o abre el producto, vas a ver que la antena está deforme. Dices, no es que esté deforme, sino que la antena está preparada para recibir rebotes de señal de múltiples direcciones. Evidentemente, que el equipo no sea tosco, no sea pesado, no genere luces, no genere sonido, es muy importante para la vertical hotelera y es donde nosotros hemos desarrollado productos que nos van a permitir tener este tipo de solución altamente efectiva. Habiendo mencionado esto, llegamos a la conclusión de que en realidad el diseño hoy en día que se recomienda, no solamente para la vertical hotelera, sino en general para soluciones empresariales de alta confiabilidad, es efectivamente tener la mejor línea de vista entre los dispositivos clientes y el AP. ¿Por qué? Porque la mayoría de dispositivos clientes son móviles. Entonces, necesitamos justamente compensar esa falta de antena, esa falta de potencia de los móviles. ¿Cómo lo compensamos? Reduciendo el área de cobertura. Eso nos permitirá tener mejores niveles de señal,
Obviamente tendremos tasas de datos mucho más altas, los usuarios van a poder hacer llamadas, videollamadas en vivo, adjuntar archivos en tiempo real, múltiples usuarios conectados al mismo AP y de esta manera obtener el rendimiento más grande. El diseño anterior lo vemos un poco a la derecha, donde poníamos el access point en la zona principal y el resto de zonas se conectaba como podía, pero en realidad eso es un mal diseño. Siempre y cuando estén todos los usuarios en la zona principal funciona bien, pero conforme se muevan a las otras zonas donde la cobertura ya no llega, toda la red completa de ese AP comienza a sufrir. Y efectivamente eso es algo indeseable en una red, ya que afecta el rendimiento global. Por esto, es justamente que hoy día se está cambiando ese concepto ya del access point por piso o por nivel a un access point por área física de cobertura para obtener justamente mejores rendimientos. Y para acompañar ese diseño, nosotros en Unify estamos trabajando una solución modular completamente flexible en expansión. ¿Qué significa? La solución hoy en día de una red empresarial está conformada de cuatro elementos. El Wi-Fi, que habíamos hablado, switching, routing y administración. Efectivamente, y estos cuatro elementos se puede crecer a voluntad según la necesidad de la infraestructura y el tamaño de la red. Y es justamente lo que nosotros estamos trabajando para poder obtener el rendimiento más alto en una red hospitalaria. Entonces, vamos a hablar primero cuáles son los problemas de los centros de hospitalidad. Habiendo hablado un poco acerca de la limitación del Wi-Fi y por qué ha cambiado el entonces, hablemos un poco más ya del hotel. Efectivamente, cuando nosotros, un huésped, por ejemplo, llega a un hotel, o nuestra experiencia es que nos acercamos a recepción nos indica, mire señor, el wifi funciona de esta manera, es con claves abierto, bueno, muchas formas. El usuario finalmente no entiende mucho, simplemente sabe que tiene que seleccionar una red y con eso se conecta. De repente la selecciona, intenta, no sé, abrir una llamada, un Skype, descargar un archivo, lo que sea, pues sí, se queda como cargando en el punto 3, ¿no? Entonces, ¿qué hace el huésped? La gran mayoría no son informáticos, tal vez como muchos de nosotros, que podríamos más o menos intuir qué ocurre. Entonces el huésped hace unas pruebas, no funciona, ¿y qué hace? Llama a recepción, que es el especialista de conectividad para él, ¿no? Y el personal de recepción, ustedes saben que no tiene mucho conocimiento de networking, entonces, ¿qué le dice? Apague y prenda, reinicie su dispositivo, borre la red, vuelva a agregar, pero finalmente esa experiencia no debería ocurrir. ¿Por qué ocurre? Poca cobertura, access points desactualizados, efectivamente podría ser incompatibilidad del dispositivo, incompatibilidad del algoritmo de validación, etcétera. No sabría en este momento cuál sería el error, pero pueden haber muchos posibles errores si es que efectivamente la red no está actualizada, no está, digamos, con la cobertura apropiada, ni con las frecuencias tal vez apropiadas. Puede ser que sean buenos equipos, y yo particularmente no creo que haya malos equipos en las plataformas, sino equipos malos de administrar, o sea, malos gestionablemente. Eso sí he encontrado muchas plataformas de soluciones que no son fáciles de gestionar y cuando no lo son, son malas soluciones. Entonces, si nosotros tenemos este problema masivo en la parte hotelera, pues efectivamente vamos a tener reclamos constantes. Y bueno, hay unas frases que dicen que no lo podemos dejar al huésped sin Wi-Fi. Sí lo podemos dejar sin agua caliente, pero sin Wi-Fi o sin conectividad y es un hotel de negocios, pues efectivamente esto es muy difícil, es muy duro para la satisfacción y genera frustración en los hoteles, ¿no? Algunos hoteles inclusive dicen, no señor, si tiene problemas le cambiamos de habitación, pero eso ya también es más trabajo. Si tiene problemas puede bajar acá al lobby, pero el usuario quiere trabajar en su escritorio, en su habitación, de repente no quiere bajar al lobby. Entonces ya el usuario comienza a sentir cierta frustración. De manera parcial hay una solución, pero ya el usuario está frustrado. Ahora, cuando hablamos de eventos dentro de los hoteles, que esto es una pesadilla, porque difícilmente he encontrado yo en mi experiencia un hotel que tenga un muy buen Wi-Fi para salas de eventos o, digamos, auditorios. En el sentido de que hoy en día mucha gente me dirá, pero ¿para qué Wi-Fi si la gente tiene que ir a hacer una presentación? No se necesita Wi-Fi. Y lo viví el otro día en una experiencia, justamente acompañando a unos amigos de una industria totalmente diferente a tecnología agroindustrial, fertilizantes prácticamente, o sea, algo que no tenía nada que ver o no tiene nada que ver, muchos pensarían, con el tema de tecnología. Pero ¿qué querían hacer? Querían en el evento presentar el nuevo app. ¿El nuevo app de qué? De despachos, para que ustedes puedan ver sus pedidos en línea, dónde están, cuándo les va a llegar y puedan ir reservando, etcétera. O sea, muy tecnológico, o sea,
Efectivamente, la tecnología va llegando a diferentes verticales de negocio, pero ¿cuál era el problema? Nadie había descargado el app y lo tenían que descargar todos los usuarios. Imagínense 500 personas tratando de descargar una aplicación. Primero, el 4G o 3G o el plan de datos difícilmente tiene cobertura. Las redes celulares tienen problemas en los edificios internamente. Si el Wi-Fi no soporta, pues evidentemente la gente no lo va a descargar. Y al final me acuerdo que era por filas. Primero la fila uno descargaba, luego se tenían que desconectar para que descargue la fila 2. Bueno, y a un desastre realmente, ¿no? Entonces, eso es algo que hoy día se necesita una muy buena experiencia de conectividad. Y efectivamente los errores comunes de los diseños Wi-Fi, lo que vemos hoy día a la izquierda, es justamente el access point en el pasadizo. Genera cobertura parcial, es verdad, no al 100%. Y ese es uno de los detalles. Tú no le puedes decir al huésped, señor, tiene que usted sentarse en esa silla de la esquina. ¿Pero la encontró esa habitación? Sí, ahí hay wifi, pero yo quiero trabajar en mi cama. No, señor, no hay wifi. Y si quiero trabajar en el escritorio, no, tampoco hay wifi. Solamente hay wifi en esa esquina. Entonces, eso tampoco no es una solución. O le tengas que decir al huésped, señor, para que el wifi funcione, usted tiene que abrir la puerta. Entonces, para que la señal rebote y entre. Cosas que en realidad no son viables o no aplican en realidad a un concepto de solución. Entonces, ese concepto de access point por pasadizo funcionaba. Hoy en día, la experiencia de satisfacción es muy baja realmente en este diseño. Ahora, otro tema importante que a veces lo vi en los proyectos, los access points no tienen arquitectura de diseño para cubrir multinivel o multipisos. En realidad están diseñados para cubrir de manera horizontal. Si me preguntan por qué, porque efectivamente los techos y los pisos están llenos de concreto generalmente y acero o acero, pero a veces es una mezcla de ambos. Y sobre todo con los materiales metálicos densos como el acero, la señal sufre muchísimo. Entonces, intentar cubrir de un piso a otro directamente con un solo access point es algo que no se recomienda, pero algunos clientes aplican este diseño en un mal concepto y obviamente podríamos tener problemas de satisfacción de los usuarios. Para esto, nosotros estamos trabajando en todo un enfoque de solución y un portafolio de productos que nos van a permitir tener una satisfacción del usuario. Quería hacer esta introducción porque efectivamente es importante no solamente decir tenemos esto y el cliente lo tiene que aceptar, sino el por qué nosotros estamos llegando a esta propuesta. ¿Cuáles lo los puntos que hemos analizado? Y efectivamente, ¿qué es lo que necesita realmente un cliente hospitalario? Primero, quiere una red de alto rendimiento. Y lo primero que te dice, quiero que los usuarios sientan que hay wifi en todas partes. Ok, se entiende que en el ascensor es difícil, pero wifi en el lobby, wifi en las zonas verdes, wifi en la piscina, wifi en la habitación, wifi en las salas de reuniones, wifi everywhere, como se dice, o en todas partes. Las redes deben soportar grandes cantidades de dispositivos sin bloquearse. Tenemos que estar preparados para soportar, no sé, en un hotel, 2000 conexiones en el momento top de la red. Ah, perfecto. Todo eso se tiene que dimensionar, efectivamente, para saber cuántas direcciones, cuántos segmentos de redes se necesitan, qué tipos de APs, y eso es algo muy importante según cada zona, según la cantidad de usuarios. Y lo que el cliente busca es, la red nunca debe dar problemas, debe ser simple de implementar, simple de mantener, simple de actualizar y si es posible con un solo clic. Entonces, ese es justamente uno de los puntos que nosotros conocemos muy bien de los usuarios y trabajamos en nuestra propuesta de Unify. Unify es una solución de redes justamente que involucra los tres elementos físicos más el cuarto que es el virtual, que es el router firewall, la línea de switching y de Wi-Fi. 100% flexible en crecimiento con un software de gestión unificado, más de 13 millones de dispositivos instalados a nivel mundial nos dan justamente este respaldo en los proyectos. Tenemos muchísima experiencia y uno de los detalles interesantes es que nosotros no cobramos ningún tipo de licencia o por software. ¿Esto qué quiere decir? Que las actualizaciones son totalmente libres, las nuevas firmwares o parches para los APs o nuevas funcionalidades para los APs son totalmente gratuitos y efectivamente podemos instalar nuestro software de gestión en un servidor virtual o un servidor físico que el cliente pueda tener directamente. Entonces, es una herramienta que nos permite poder desplegar redes con muchísima facilidad, con muchísima flexibilidad y poder trabajar los cuatro elementos de la red, el router, el switch, el wifi y la gestión directamente en un solo ecosistema, en una sola interfaz.
saber exactamente lo que ocurre al 100% de la red. Y eso se puede lograr con una interfaz de software intuitiva, rápida, en español, que nos permita a nosotros poder conocer todos estos niveles de detalles, ¿no? Por ejemplo, esta es una analítica de la última versión de software que tenemos, donde pueden ustedes personalizar diversos reportes, cantidad de APS puesto por ahí, usuarios más activos, cuántos clientes hay en este momento. Bueno, es una red pequeña, que es la que manejo yo de demo, pero efectivamente podemos tener redes muy grandes con toda esta estadística en tiempo real, saber exactamente lo que está ocurriendo en la red, cuánto se consume, cuánto es el tráfico, y de esta forma nosotros podemos tener la información al 100% de la infraestructura. Perfecto. Entonces, efectivamente, la red no es solamente Wi-Fi. El Wi-Fi es parte del servicio, pero recuerden que la parte Wi-Fi es la extensión de la red alámbrica. Siempre lo resalto mucho. ¿Por qué? Porque me dicen, queremos tener un Wi-Fi de alto desempeño. Listo. Primera pregunta, ¿tenemos una red Ethernet de alto desempeño? Ah, no, la red no funciona bien. Entonces olvídate del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas en la red física, direccionamientos IP, broadcast, multicast, el problema que sea lógico, físico, se va a expandir y multiplicar en la red inalámbrica. Entonces, evidentemente, todo va acompañado como un ecosistema. Por eso que yo veo a veces algunos clientes finales que dicen, no, el Wi-Fi una marca, switch otra marca, router otra marca. Ok, decisión del cliente final siempre tiene la razón. Pero luego cuando ocurre ciertos detalles, dice, quiero un reporte unificado de toda la red. Pero si son diferentes fabricantes de productos, van a ser diferentes software de gestión o diferentes herramientas utilitarias. O sí que unificarlos todos, hay que pagar por una herramienta que unifique todas las consolas. Entonces, evidentemente, eso es complicado, es complejo, pero eso le llamamos la escuela antigua. La escuela nueva es simplificarnos la vida, es disfrutar una instalación de una red. No necesitamos matarnos y quemarnos las pestañas configurando equipos por consola permanentemente. Entonces, esta arquitectura nos va a permitir a nosotros poder contar con alto desempeño, switching con tecnología no blocking, firewalls con tecnología offload, access points acelerados por hardware que nos van a permitir poder disfrutar el desempeño en la red. Bueno, hago una pequeña pausa, me están varios usuarios preguntando si vamos a disponer de este material. Sí, por supuesto que sí. Igualmente por acá nos estaban preguntando si contamos con algún software para calcular la cantidad de access points. Tenemos un pequeño simulador en línea que hace un borrador, pero también les podemos compartir una presentación donde se indica cuántos access points, o bueno, qué cantidad de dispositivos se recomienda para cada access point. Porque digamos, un detalle es la parte teórica, que muchos me dicen, el papel aguanta todo, y otro es lo que recomendamos en cantidad de usuarios. Y es más, en esta presentación vamos a ver algunos modelos de access points que vamos a recomendar para diferentes áreas. Perfecto. Continuando en la presentación, vamos a hablar acerca del portal cautivo. Efectivamente, el sistema de Unify incorpora una herramienta gráfica de validación. ¿Qué es un portal cautivo? Algo que debe tener toda empresa, no solamente un hotel. ¿Por qué? Porque toda empresa tiene visitantes y si tú tienes visitas tienes que tener un portal cautivo. Un portal cautivo con reglas en el AP, reglas de restricción. ¿A qué se refiere? Si yo me conecto como invitados, no puedo ver ningún equipo de la LAN. Uno. Dos, solamente tengo salida al gateway. Tres, voy a conectarme con restricciones de tiempo o restricciones de velocidad. Entonces, un invitado es un invitado, no es un usuario. Entonces, efectivamente, el portal se puede personalizar de manera muy amigable y podemos poner límites de tiempo, límites de velocidad, cantidad de dispositivos a conectar o grupo de dispositivos a conectar. Y efectivamente tiene un sistema que genera tickets. Y esta plataforma inclusive tiene un API para poder integrarse con otros sistemas. Entonces ya eso depende de la integración que se quiera hacer en la parte posterior para poder manejar todo este concepto de autentificación de los diversos dispositivos clientes que usarían la red Wi-Fi. Efectivamente, la pregunta es, ¿qué tan seguro puede ser este sistema? Efectivamente, el filtro se realiza en el AP. Muchos clientes me dicen, no, tenemos un router para validar. Ok, si tú tienes un router para validar o un servidor para validar, primero el AP te tiene que haber dejado pasar. Y para que te deje pasar, efectivamente, ya estarías en la red.
Puede ser que no tengas internet, pero yo le puedo hacer daño a la plataforma de redes si efectivamente ya estoy dentro. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque si el filtro se realiza en el AP, tú puedes ver a los demás equipos. Entonces hay que tener en cuenta de que es muy importante un filtro en la AP como lo trabaja la plataforma de Unify. A esto hay que sumarle el concepto, la pregunta de el roaming, que muchos clientes me preguntan, ¿qué pasa si el usuario se sale de tu habitación, se va al lobby, se va al comedor? No te preocupes, si el Wi-Fi es el mismo o el grupo inalámbrico es el mismo, efectivamente lo que va a ocurrir es que el usuario sale de una zona, se conecta a otro AP, se conecta a otro AP. Obviamente hay técnicas de fast roaming, todavía por ahora no se recomienda mucho forzar el fast roaming, ya que hay algunos dispositivos que no lo soportan en el modo cliente, pero el algoritmo 811R viene incorporado con parte de la plataforma. Obviamente en la parte técnica, herramientas de administración, gráficas como herramientas de simulación de cobertura, herramientas de prueba de velocidad, automapas de topología y muchas otras herramientas vienen incorporadas de manera gratuita con la consola, con el app que tenemos para los dispositivos móviles y de esta manera podamos tener una eficiencia bastante buena para los proyectos. Entonces, antes de pasar justamente a la presentación de la solución, que es básicamente ya la parte de productos, hacemos un resumen de lo que hemos venido conversando. Primero, Unify es una solución muy interesante. Cumplimos con los protocolos corporativos, manejamos, perdón, 4 de las 5 Cs. La quinta que le he quitado es ancho de banda porque nosotros no la proveemos, pero proveemos la compatibilidad, la cobertura, la configuración y la capacidad. Mejor, mejor retorno justamente, mejor retorno de, digamos, de dinero en la parte de proyectos. Justamente tenemos, no hay costos ocultos, tenemos equipos que nos van a permitir a nosotros tener justamente el alto desempeño, la capacidad mejorada, entre otras características que son justamente muy interesantes. Y de esta manera vamos a tener las mejores características de nuestra plataforma para poder trabajar directamente con los clientes. Entonces tenemos toda una línea de productos que nos van a permitir a nosotros trabajar las soluciones de hospitalidad de manera altamente efectiva y poder entregar a los clientes justamente lo que nosotros estamos buscando en la parte de, digamos, operación de las redes. Entonces, hablando ya directamente de la solución de Unify, pero antes de eso creo que hay unas preguntas ahí, así que voy a responderlas. Bueno, me preguntan por cursos de entrenamiento. Bueno, tenemos cursos oficiales que salen publicados en nuestra página. Aquellos que quieran hacer un autoaprendizaje, los manuales del curso de entrenamiento están publicados en nuestra página web. Y adicionalmente, en nuestro canal de YouTube tenemos algunos ejemplos tutoriales de configuración que les podrían ser de mucha ayuda, ya que revisan casi el 80% de las funciones que el software incorpora rápidamente. Perfecto. Eh, Listo, creo que esto ya habíamos hablado. Para ver, por acá me estaban preguntando. Luego la pregunta del software es para calcular la cantidad de APs que se requieran. Bueno, eso va a depender mucho. La cantidad de APs que podremos necesitar, bueno, hay que analizarlo según cantidad de área, planos, edificios, entre otros detalles, pero se puede analizar. Entonces, luego tenemos por acá cuántas conexiones tiene cada access point o switch o router. Bueno, esos detalles técnicos no los vamos a revisar un poco hoy día por un tema de tiempos, pero efectivamente hay access points desde el más chiquito para unos 23 usuarios, perdón, 25 usuarios y access points muy grandes, que es prácticamente 750 usuarios de manera concurrente. Igual vamos a ver un poco de todo ello. Por acá me preguntan listas de acceso por Mac, bueno, también tenemos, o filtrados de acceso por Mac se pueden hacer. En el caso que los canales se solapen o hay interferencia, podemos reordenar las frecuencias de manera sencilla. Sí, efectivamente hay un sistema de mapas para ayudarte a la ubicación de los productos, donde se puedan manejar sin ningún problema. Eh, eh, Luego, ¿qué más tenemos? Cuando me preguntan, bueno, cuando yo indiqué, dice que la señal es más horizontal, el AP debe colocarse en el techo, en las paredes. Bueno, tenemos AP para techo y tenemos AP para paredes para poder trabajar ambos diseños. Eso lo vamos a ver en un momento. Y específicamente, bueno, control de anchos de banda se pueden hacer con el sistema que vimos de
el portal cautivo sin ningún problema. Los switches están vinculados a los APs. Eso es algo que eh, tenemos que... Perdón, está viendo que me confundí de preguntas. ¿Se pueden crear códigos por tiempos y anchos de banda? Sí, efectivamente, multipersonalizada, los switches están vinculados a las APs. No necesariamente los switches se vinculan a los APs. Trabajan en conjunto. Es más, nuestros APs pueden trabajar con otros switches, simplemente que las configuraciones ya irían totalmente por separado. ¿Tenemos filtrado de contenido? Sí, hay filtrado de contenido de manera parcial en los routers hoy en día, que no incorpora licencia. Así que vamos a analizarlo eso. Bueno, vamos a presentar justamente unos detalles interesantes en esta parte. Primero, hablar un poco acerca del concepto de los tipos de equipos que tenemos directamente por cada área. Tenemos access points recomendados para habitaciones, access points recomendados para áreas comunes, access points recomendados para centros de conferencia, access points para exteriores directamente y lo ideal es tener access points apropiados para cada tipo de escenario. Muchos fabricantes tienen access points que los acomodan y esto en realidad no funciona muy bien. Nosotros hemos diseñado APs exclusivamente para cada área. En general, los switches y la parte del firewall son bastante genéricos dependiendo del tamaño del proyecto, pero los APs sí son específicamente diseñados para cada área. En la parte de routers que nosotros entregamos, tenemos justamente la habilidad de tener alto desempeño de procesamiento NAT directamente basado en hardware y poder soportar uno o más proveedores, ¿no? Efectivamente, hasta 4 proveedores se pueden manejar en el router más grande. La idea es tener siempre 1 o 2 proveedores de Internet. Los routers hacen analítica de tráfico para un filtro de contenidos. Sin embargo, un filtrado por categoría no es algo que se trabaje mucho en un hotel, porque un hotel le dejamos acceso libre. Pero ¿por qué se necesita cierta analítica en el hotel? Porque cuando tú revisas qué tipo de aplicación consume más ancho de banda, puedes buscar un proveedor de Internet que tenga un sistema de caché local o un sistema, digamos, de aceleración de tráfico en cuanto a estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si tu mayor cantidad de contenido es YouTube y Netflix, que le va a ocurrir a muchos hoteles, efectivamente tienes que buscar un proveedor de Internet que tenga servidores locales de estas aplicaciones para que cuando los usuarios quieran acceder a Netflix o a YouTube, accedan de manera local dentro de la red del operador y no salgan hasta el proveedor internacional de Internet. ¿Eso qué significa? Que la red es más rápida, uno, y viajas más rápido la conexión, o la conexión viaja más rápido, perdón. Y eso permite liberar el medio para que la misma cantidad de ancho de banda dé la sensación de que es mucho más rápido. Es el concepto justamente como una línea dedicada. Entonces, esta analítica de cierta manera es interesante, se puede tomar en cuenta, esto no incorpora licencia y viene de manera gratuita con la plataforma para poder trabajar. En segundo nivel, entramos en la parte de switches. Los switches, respectivamente, justamente nos van a permitir la comunicación física. Vienen en diferentes tamaños, pero todos los switches son gestionables. Tenemos versiones con PoE, no PoE, tenemos versiones de PoE muy pequeñas para 4 dispositivos, un dispositivo. Tenemos equipos PoE para 48 dispositivos y obviamente fuentes de poder de 750 watts de mucha capacidad. Pero eso lo van a encontrar en muchos fabricantes, por así decirlo. Eso es muy, muy estándar. ¿Cuál es la característica que resalta nuestra plataforma? El sistema SDN. Esto permite realmente, primero, simplificar la vida técnica. Imagínate, yo he visto proyectos hoteleros donde se instalan 40, 50 switches, proyectos grandes de 800 access points. Entonces, cuando tenemos redes de ese tamaño, lo primero es cómo están los switches distribuidos. La autotopología se genera instantáneamente. En cuestión de un par de minutos, una vez que todos los switches estén prendidos, la topología se generó. Perfecto, y ahí ahorramos 1 hora de trabajo por lo menos. Dos, queremos crear las diferentes redes. Vamos a crear redes de huéspedes vamos a crear, no sé, 20 redes para segmentarlos por piso, por área, por zona, evitar broadcast, etcétera. Otras redes de administradores, otras redes de cámara de seguridad, otras redes de voz IP, N cantidad de redes. Entonces, ¿cuál es la técnica de las redes? Crearlas switch por switch. Si tienes 50 switches, invierte 5 minutos en cada uno. Pues acá no.
Acá simplemente las declaras en el sistema y es más, cuando las construyes en el router, las redes para que puedan tener DHCP y salida a internet si necesario, efectivamente se autoexpanden y están declaradas en todos los puertos uplink y downlink. ¿Esto qué significa? Que al momento que tú creas una red nueva, esta se expande en todos los switches. No se asigna ninguna puerta en especial, porque tú tendrías que asignarla manualmente, pero te ahorra horas, hombre, de trabajo increíblemente. Entonces, este concepto realmente nos permite llegar al siguiente nivel donde podemos obtener grandes capacidades. Una de las ventajas también que ofrece nuestra plataforma es el crecimiento futuro. Mientras muchos de mis competidores ofrecen, por ejemplo, un backbone en fibra, lo que ya obviamente se trabaja por distancias y por políticas o, digamos, arquitecturas de cable estructurado. Pero mientras mis competidores proponen interfaz 1 GB, nosotros al mismo precio podemos ofrecer capacidades de 10 gigas. Tenemos switches altamente competitivos que pueden entregar rendimientos sin precedentes, donde cada puerto, inclusive un cliente tuve en Holanda, Newlands creo si no me equivoco, que hizo unas simulaciones, lo compartió en el foro, donde quiso bloquear nuestro switch de core, intentando generar tráfico 10 gigas en todos los puertos y desarrolló 7.5 gigas en cada una de las interfaces de subida y de descarga de forma simultánea. Más de 160 gigas de capacidad real fluían por el switch y el switch operaba sin latencia, sin ningún problema. Entonces, conmutación basada en hardware es lo que nosotros entregamos y obviamente tenemos switches que van de acuerdo al tamaño del negocio. Si es un hotel mediano, tenemos switches de 24 o 16, pequeños, switches de 8, más grandes, switches de 48. Va a depender cómo el cableado se pueda trabajar y la ubicación directamente de los diversos access points. Entonces, toda esa flexibilidad nos lleva justamente a acercarnos al objetivo principal, la cobertura en la habitación. Y para la cobertura en la habitación tenemos access points que nos van a permitir a nosotros poder desarrollar una cobertura altamente eficiente, hoy en día basado en AP por área. Entonces, este concepto de access point por área nos permite a nosotros entregar grandes capacidades y de esa manera poder tener altas tasas de rendimiento para que los clientes puedan experimentar digamos, el tráfico, el internet, lo que ellos deseen usar con el servicio de la red y de esta manera podamos trabajar una plataforma altamente eficiente. El diseño ideal de Wi-Fi por habitación nos va a permitir a nosotros en un hotel no solamente prepararlo para que funcione este año, los otros próximos 2 o 3, sino que este diseño ya prepararía al hotel para no hacer ninguna actualización en los próximos 5 o 6 años. A veces cuando converso con un hotel le pregunto cuánto ancho de banda por usuario. 2 a 5 megas, me dicen. Pero ¿qué pasaría si mañana el proveedor de internet nos da 1 GB y queremos llegar hasta 50, 80, 100 megas por usuario internamente? Bueno, esta tecnología lo va a permitir sin hacer ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya tenemos access points preparados para poder entregar altas tasas de rendimiento, inclusive 600 megas reales podrían procesar sin ningún inconveniente, inclusive multiservicios como transportar IPTV, transportar voz sobre IP sobre los equipos, se podría manejar con muchísima facilidad. Este diseño nos simplificaría enormemente. Ahora, en las habitaciones en general, el access point no va instalado en el techo. Motivo, no hay puntos de red en el techo. Usualmente tenemos puntos de red donde van los teléfonos, al costado del escritorio, donde hay un punto de datos, generalmente, y ahí nosotros podemos instalar este modelo de access point. Se llama Access Point in Wall o UAP in Wall. Este modelo en particular es un AP switch. En la parte posterior tiene un puerto de red, en la parte inferior tiene 2 puertos directamente. Este modelo nos permite a nosotros poder trabajar de manera bastante efectiva justamente la asignación de Wi-Fi dentro de la habitación y de esta manera podemos tener un rendimiento bastante alto para la misma. Ahora, ¿cómo se ve el equipo? Extremadamente compacto, viene con un tornillo de seguridad para que el cliente no lo pueda desarmar y eso efectivamente es un diseño muy eficiente para poder trabajar todas las soluciones directamente o digamos del mercado hotelero en habitación. Este es un access point que también se utiliza mucho para oficinas, especialmente para aquellas donde ya tenemos el cable estructurado de datos, pero no queremos invertir en un cableado nuevo, podemos reutilizarlo y la ventaja es que los 2 puertos de red del faceplate que justamente iban en la pared están en la parte inferior para poder trabajar.
Entonces, ahí podemos ver un pequeño video de animación de la instalación, donde es bastante práctico. Uno de los puertos inferiores pasa PoE, que es importante también. ¿Por qué? Pues si tenemos un teléfono IP, obviamente el teléfono IP prende por PoE, así que el equipo tiene la habilidad de pasar PoE de manera opcional si detecta que el dispositivo lo soporta, si no, solamente pasaría data, no es PoE, digamos, obligatorio. Entonces tenemos esa flexibilidad muy interesante para poder trabajar y estos access points ideales para unas 25 conexiones por banda, o sea, 50 conexiones podemos manejar tranquilamente en esos APs. Es difícil que en una habitación tengamos más de 50 equipos para conectar, pero efectivamente tiene una capacidad máxima de 250 o 125 por cada una de las bandas. Entonces, tenemos alta eficiencia en la parte de comunicaciones y esto nos lleva justamente a mencionarles que este sería el AP más básico. ¿Por qué? Porque ahora ya todo nuestro portafolio está en generación 3. Eh, ¿Qué es generación 3 directamente para nosotros? Generación 2 fue básicamente la nueva línea C que salió con chips mucho más poderosos, digamos, en procesamiento, económicos y efectivamente de alto desempeño. Pero generación 3 para nosotros viene a ser tecnología MUMIMO en la frecuencia 5 GHz. ¿Y qué es MUMIMO? El famoso Wave 2. ¿En qué español qué significa? Aprovecha las diversas antenas que tiene la P para tratar de manejar mayor cantidad de conexiones simultáneas con los dispositivos móviles clientes. Especialmente cuando los clientes tienen pocas antenas, esta tecnología se luce más. El MUMIMO está diseñado para mejorar la tasa de descarga directamente de los APs, especialmente cuando tenemos móviles o tabletas directamente conectadas a la P. Esto acelera enormemente la capacidad y mejora el desempeño global. Digamos que hoy en día todo proyecto que se desarrolla con visión a futuro tiene que incorporar access points con esta tecnología. Por eso es que a partir de acá, nuestro portafolio es netamente la tecnología Gen 3. Obviamente el desempeño de Gen 3 no se nota mucho si hay un solo cliente, pero si hay muchísimos clientes se va a notar notablemente la diferencia. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de usuarios, obviamente la mayoría son teléfonos y tabletas, no tienen muchas antenas. Entonces, el AP reasigna sus antenas para comunicarse con diferentes dispositivos y de esa manera poder obtener mayores capacidades. Esa tecnología, generación 3, ha sido demostrada y ha sido comparada contra otros fabricantes donde nosotros obtenemos a nivel de laboratorio de terceros rendimientos bastante altos, más de 340 megas de capacidad con 100 clientes simultáneos en pruebas mixtas de tráfico, YouTube y todas las demás tráficos que pueden haber, que son realmente complicados o pesados de poder trabajar. Entonces, es ahí cuando presentamos toda la línea gama alta que se recomienda. Por ejemplo, para lo que es suites o habitaciones que están pensando obtener mayor cantidad de rendimiento, tenemos un nuevo access point, UAP InWall HD, que estará llegando justamente en los próximos meses, que nos permite poder manejar un concepto altísimo, más de 750 megas de capacidad real en una habitación, inclusive multidensidad, y este access point soporta máscara decorativa, bueno, si es opcionalmente, si se necesita, para poder, digamos, trabajar un aspecto mucho más interesante del AP. Obviamente se aumentó la cantidad de puertas físicas en el AP. ¿Con qué propósito? Si me consultan, es por ejemplo, si de repente tenemos un solo punto de red en la habitación, quiero conectar un teléfono, de ahí quiero salir con IPTV al televisor, quiero dejarle un puerto físico al usuario y el otro puerto para algún otro servicio que más adelante se necesite, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa flexibilidad se puede manejar y obviamente pues una capacidad de rendimiento mucho más alta, la misma simplicidad de instalación, todos los access point doble banda y este AP está pensado justamente para hoteles que ya tienen esa visión de tener un access point de excelente retorno de inversión a lo largo del tiempo. Significa, no vamos a cambiar esta AP por los próximos 5, 6 u 8 años. Entonces, efectivamente, esa es una inversión, digamos, a un futuro y nos va a permitir poder desplegar redes de alto desempeño directamente. Ahora, lugares medianos de cobertura. Pensemos en un restaurante, en el lobby de un hotel. Este es el UAP Nano HD, que es el modelo más recomendado, ideal para unas 200 conexiones, hasta 400 su capacidad máxima, 100 conexiones por banda, ideal. Cuando me refiero a 100 por banda, es que el equipo maneja dos bandas, 2.4 y 5, y por cada una 100 conexiones. Soporta también máscaras decorativas
y es un equipo muy apropiado costo-beneficio, como les digo, áreas medianas de densidad de usuarios. Usualmente, difícilmente en el lobby tenemos una conferencia, así que no deberíamos tener tanta carga de usuarios, pero es un equipo que tiene muy buenos rendimientos. Pero si me preguntan, quiero access points para más densidad, tal vez una sala de reuniones, una pequeña sala de convenciones, unos 200 dispositivos simultáneamente se van a conectar, o tal vez unos 250, y quiero mucha tasa de transferencia, aceleración por hardware y todo lo demás, tenemos el UAP-ACHD. Este es un modelo súper apropiado. Yo me quito el sombrero porque tengo muchos clientes que lo han usado, han quedado no contentos, felices es la única palabra para describirlo, por el desempeño y el precio que maneja el equipo. Aceleración completa por hardware. Los modelos que vimos anteriormente tienen un procesamiento híbrido, hardware y software, pero acá es netamente hardware. El equipo conserva un desempeño único con 150, 200 clientes conectados. ¿Por qué? Por su capacidad de transmisión y recepción, digamos, de alta eficiencia. Si estamos buscando algo que soporte un poco más de densidad, 150 clientes por banda ref, o sea, casi hasta 300 en total. El SHD, este equipo, añade mejores antenas, es muy similar en hardware al HD, pero añade mejores antenas, un poco más de usuarios y efectivamente analítica de tiempo real RF. Ahora, me dirán, pero igual seguimos estando bajo, no llegamos a 500 clientes por AP, porque este solamente llegaría como a 300. Tranquilos, tenemos un modelo más grande, que ese es triple banda, o sea, dos radios de 5 más uno de 2, el UAPXC. Todos los modelos circulares son de techo, por si acaso, y este ya está preparado para un auditorio, una sala de convenciones mediana o grande, donde, por ejemplo, este access point puede soportar idealmente 250 clientes por banda, lo cual significa 750 clientes conectados. Su capacidad máxima es 1500, obviamente se recomienda siempre para que la red funcione en alta eficiencia, llegar a un número medio, en este caso sería 750, y nos va a permitir a nosotros poder obtener capacidades de alto desempeño en la parte de comunicación. Todos los access points que hemos visto hasta este momento incorporan 2.4 por retrocompatibilidad y también 5 directamente para poder trabajar sin ningún inconveniente. Entonces tenemos ya tecnologías 4x4, tecnología long range, beamforming y aceleraciones por hardware, que es realmente importante para poder obtener el alto desempeño en las comunicaciones. Ahora, si estamos pensando en exteriores, tenemos también algunas ofertas, vi que me preguntaron, por APs en exteriores. Tenemos justamente este modelo, el UAP-M Pro, que es una aplicación para piscinas, ideal para unas 120 conexiones, 150 conexiones en total. Usualmente un área libre, hay que poner varios APs dependiendo ya las zonas de focalización. Pero si tenemos eventos en exteriores o eventos masivos en interiores, pero cuando hablo masivos, no es, digamos, 500, sino sobre los 1000 usuarios, 2000 o 3000 usuarios, tenemos access points de tecnología sectorizada de alta densidad. Y esta tecnología sectorizada nos permite trabajar fácilmente 750 APs, perdón, 750 usuarios por AP. Esto está diseñado realmente para estadios, conciertos, ferias o eventos muy grandes. Usualmente con los dispositivos de interiores que hemos visto, podemos trabajar toda la vertical hotelera, pero algunos eventos especiales puedan tal vez necesitar este tipo de arquitectura. Reduciendo enormemente la cantidad de access points que se necesitan, este equipo nos soporta hasta 750 usuarios fácilmente, capacidad máxima 1500, cobertura ya sectorizada, 50 grados o 90 grados para trabajar. Este modelo en particular solo trabaja en 5 GHz, eso es importante resaltar, ya que evidentemente la frecuencia de 2.4 es muy difícil colocalizarla o ubicarla, digamos, en muchos access points de manera sectorizada. Digamos que en la alta sectorización o alta densidad de usuarios solamente es posible manejarlo en la frecuencia de 5 GHz. Y efectivamente, para aquellos que no quieren instalar nuestro software en un servidor o no tienen servidor donde instalarlo, tenemos también nuestros servidores de Unify que vienen ya con el sistema operativo embebido, fácil de trabajar, servidores pequeños para 50, 100 dispositivos, servidores grandes para hasta unos 1000 dispositivos poder trabajar directamente. Entonces tenemos mucha eficiencia para poder desarrollar en los proyectos. Haciendo un pequeño resumen, antes de responder las preguntas, tenemos access points diseñados para habitaciones, particularmente, como lo comenté, APs diseñados para cada área del proyecto del hotelero, con bastante simplicidad, APs diseñados para obtener grandes capacidades y APs diseñados para centros de convenciones, inclusive.
soportando cantidades masivas de usuarios y concurrencia, obviamente, simultánea. Sistema de hotspot, herramientas fáciles de monitorear localmente y remoto. Eso es muy importante, por ahí nos están preguntando qué flexibilidad hay de monitorearlo remotamente. Tenemos una herramienta que se llama Unify Cloud, que nos permite poder monitorear sin necesidad de IP públicas ni abrir puertos todas las instalaciones que ustedes realizan. Y de esa manera los canales puedan desarrollar valor con sus clientes, en el cual podemos estar permanentemente monitoreando sus redes, podemos darle soporte remotamente y especialmente la expansión en cadenas o múltiples verticales de negocio nos va a permitir poder desarrollar esto. Ahora, uno de los puntos importantes es también en la parte de costos. Entonces, yo he puesto en la pantalla un precio referencial para lo que sería un hotel de 110 habitaciones, un hotel de 30 habitaciones, incluyendo routers, switches, APs, entre otros. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente que ustedes puedan tener un costo referencial o un precio referencial de cuánto es lo que vale cada uno de los access points. Acá no estoy incluyendo cableado estructurado ni obra civil, solamente es la parte de hardware. Pero efectivamente, como podemos ver, tenemos precios muy competitivos para poder llevar tecnología a todo tamaño de negocio. Y esto es algo que es muy importante. Recuerden que la conectividad es parte también del servicio hotelero hoy en día y se puede desarrollar muy buenas conectividades a precios realmente bastante competitivos y agresivos tecnológicamente en los proyectos. Perfecto. Voy a ir pasando unos casos de éxito conforme respondo algunas preguntas que por acá me están haciendo. Me dicen, en los puertos de la P pared, el Modeling Wall, ¿se puede definir VLANs? Consulta Pablo, sí. Efectivamente, en los puertos físicos o Ethernet podemos asignar a algún puerto una VLAN en particular de manera estagueada o una VLAN tagueada o varias VLANs tagueadas en el caso que queramos pasar algún servicio en particular. Así que cada puerto es personalizable. Perfecto. Si el hotel es nuevo y el cliente no quiere cableado, ¿qué podemos hacer? Bueno, se puede intentar hacer una red mesh directamente, no es algo que se recomiende porque el desempeño va a ser realmente un poco bajo, pero si el hotel es muy pequeño, tipo cabañas y bueno, digamos algo un poco más flexible, se puede intentar hacer una red mesh o cablear pocos puntos y el resto que repita. Pero acá quiero aclarar lo siguiente. Si, por ejemplo, tu diseño cableado dice que tienen que ir 20 APs, con mesh tendrían que ir por lo menos 30. Lo que te vas a ahorrar en el cableado se va a gastar en access points, porque hay que poner más access points si vamos a usar un sistema de repetidor. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en realidad, los access points son doble banda, pueden hacer el salto inalámbrico en 2 o en 5, pero es no muy apropiado, tal vez para ambientes exteriores. Recuerden que el sistema de repetidor de señal o el sistema mesh para repetir la señal inalámbricamente aplica más que todo para exteriores. Para interiores, efectivamente, se recomienda cablear cada P para no tener problemas y garantizar la capacidad en general de la red y de esa manera podamos tener el rendimiento sin ningún problema. Perfecto. Entonces, bueno, creo que vamos a responder algunas de las preguntas. Acá estamos viendo algunos casos de usuarios implementados. Hay muchos proyectos, bueno, que son un poco privados en la parte hotelera, pero estamos viendo proyectos que han sido compartidos por diversos usuarios en nuestro foro en español y son proyectos hoteleros donde podemos tener capacidades a veces pequeñas, a veces medianas, a veces grandes. Y acá estamos viendo un hotel, por ejemplo, con 500 clientes inalámbricos conectados de forma simultánea, una vez que ya la red entró completamente en producción. Y esto permite, obviamente, manejar un concepto de satisfacción. Acá estamos viendo un diseño de APS en pasadizo. Si me preguntan por qué lo trabajan esto en pasadizo, porque las paredes del piso son drywall, o bueno, le decimos material prefabricado técnicamente. Entonces, un material prefabricado no tiene concreto, no tiene ladrillo, por así decirlo, no tiene mucha densidad, entonces la señal puede atravesarlo. Pero muchos hoteles hoy en día ya se diseñan pues de concreto armado, entonces efectivamente ya tendríamos que trabajar el concepto de AP por habitación. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, habitaciones mucho más ligeras, podríamos analizar, hacer una prueba de cobertura y, obviamente, de acuerdo al presupuesto del cliente, ver si este diseño de AP por pasadizo aplicaría, que en este caso, por ejemplo, era un caso que sí aplicaba. Sin embargo, este otro que estoy poniendo en la pantalla ya no aplicaba, es un edificio moderno, antisísmico, evidentemente mucho concreto, mucho acero, y se instalaron 266 APs, prácticamente uno por habitación.
De esta manera se garantizaba justamente la cobertura y experiencia, que era, bueno, revisando en ese caso, era el reclamo principal del cliente. El cliente indicaba de que justamente la cobertura, el desempeño, la estabilidad de la solución anterior no fue lo más bueno. Tenían constantemente reclamos de los clientes, pero de esta manera este nuevo sistema les ha permitido poder obtener mucha más capacidad, mucha más estabilidad y obviamente pues clientes más contentos, contentos todos. Perfecto. Recuerden que en la página de demo VNT tenemos un controlador que los usuarios pueden trabajar sin ningún problema. Y para ir cerrando un poco la conferencia, porque me pasé unos 10 minutos, solamente comentarles que tenemos una solución completa muy interesante. Trabajamos siempre con soporte, con garantías locales, con nuestros distribuidores en toda América Latina. Hay usuarios también de España que nos acompañan. Tenemos distribuidores también en la parte de España y toda América Latina, Centroamérica. Comunidad de usuarios en foro para que ustedes puedan intercambiar experiencias, consultas. Igual mi compañero Ricardo es el moderador principal del foro y siempre está también desarrollando algunos materiales. Mi persona de vez en cuando subimos también estos videos. Desarrollo continuo de software de los productos a cero costo, muy importante, no hay costo por las versiones nuevas de software. Y es más, hoy en día, solamente lo menciono como referencia, seguimos dando soporte a los equipos fabricados el año 2010. Ya pasaron 8 años, pero todavía les damos integración a los equipos 2010, por ejemplo. Entonces, es algo muy importante. Inclusive después de descontinuarlo, 3 años después, todavía le seguimos desarrollando más actualizaciones. Entrenamientos y certificaciones en español que lo pueden validar en nuestra página web de manera oficial, en la parte de calendarios de entrenamientos, cursos oficiales para poder adquirir conocimientos avanzados, la mejor relación precio-rendimiento y no es solamente una solución Wi-Fi, Unify. Unify es justamente una solución de principio a fin para empresas que aplica perfectamente a la vertical hotelera en sí. Perfecto. Antes de terminar, les pido un segundo para compartirles la presentación, ya que varios usuarios me la han estado solicitando. Vamos a copiar el enlace. Lo voy a poner también en la parte del chat. Un momento. Listo. Entonces, ahí tienen ustedes la presentación. Dejo mis datos un momento en la parte de pantalla. Igual, cualquier feedback o consulta que puedan tener, igual los podemos ayudar. Solamente comentarles de que el día viernes vamos a hacer también un webinar acerca de Unify Protect, que es nuestra nueva solución que estamos trabajando en videovigilancia para pequeños negocios, SMB. Así que vamos a tener al mismo horario un seminario. El link del seminario el viernes también está publicado en nuestro foro, así que gustosamente también nos pueden acompañar. Y la idea de estos seminarios es poder presentar las diferentes actualizaciones de los productos, informaciones en general de nuestras soluciones, para que ustedes justamente puedan revisar cualquier detalle, cualquier consulta y podamos aclarar exactamente las dudas que ustedes podrían tener. Eh, por ejemplo, me hace una pregunta, ya preguntas finales para cerrar, me dicen, ¿un equipo Gen 2 se puede migrar a generación 3? No, generación 3 es un cambio de hardware, eso quiero aclararlo. Los equipos generación 2 prácticamente ya no están saliendo más modelos nuevos, todos los modelos nuevos que hoy día salen son generación 3. Específicamente ya la tendencia es irnos por Wave 2, que es justamente generación 3, y vamos a seguir avanzando con diferentes soluciones para que ustedes la puedan trabajar. Perfecto. En el caso me dicen que no la pueden descargar la presentación. Bueno, voy a revisar el link terminando el archivo, perdón, el seminario, pero sería el mismo link para que la puedan descargar sin ningún inconveniente. Perfecto. Cualquier consulta, cualquier inquietud, dejo mis datos como les digo en pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que esta presentación les sirva para conocer mucho, les ha servido, perdón, para conocer mucho acerca de nuestro sistema y la material lo pueden usar también para hacer una presentación o compartirlo con un usuario. Recordarles que este video lo voy a estar publicando hoy día por la tarde en nuestro canal de YouTube, justamente para que ustedes también lo puedan revisar si tuvieron alguna duda o inquietud. Por mi parte, agradecerles enormemente el tiempo de haberme escuchado y cualquier consulta o duda, recuerden que siempre estamos atentos para escucharlos. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Hasta luego.